Bueno, bien. Em, entonces, esta fórmula, la inversa de una determinante de 2 por 2 es fácil. Como le decía, esta fórmula se aplica solo para matrices de 2 por 2, ¿verdad? Esta. Lick, pero ahí donde, bueno, cuando va negativo es porque la fórmula ya lo trae que es negativo, ¿verdad? O sea que tienen, bueno, ya vamos con el ejemplo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí. Digamos acá, el determinante, sabemos que una de 2 por 2 es el producto, 2 por 4 menos, ¿verdad? El producto, como dice usted, el signo ya lo tiene acá, ¿verdad? Menos por 3. Entonces ahí es donde deben tener cuidado, no que no vayan a omitir el signo del elemento que se está multiplicando, ¿verdad? Entonces aquí por eso es que se vuelve positivo, ¿verdad? Porque aquí da 8 y aquí da 3 negativo, pero menos por menos da más, ¿verdad? Porque el signo de la resta del determinante 2 por 2 multiplica por el producto de estos dos valores, que da un negativo, entonces vuelve positivo, por eso da 11 acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sacamos primero el determinante? Porque la fórmula nos lo dice, ¿verdad? Que es igual uno sobre el determinante por la misma matriz, por la matriz, pero que se van a intercambiar la posición de los elementos. Aquí se intercambió, ¿verdad? Este elemento pasó acá y viceversa. Y aquí se van a multiplicar por negativo los otros que no son de la diagonal principal, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve a escribir la fórmula. A sus dos, dos es que se intercambió la posición, ¿verdad? De los elementos de la diagonal. Entonces, sería la inversa de la DA es igual uno sobre la determinante que nos dio 11, uno sobre 11 por 4 y 2, que estos elementos intercambiaron la posición de la matriz original, ¿verdad? Se intercambió la posición. Y se va a multiplicar los otros elementos que no son de la diagonal principal, se multiplican por el signo menos, ¿verdad? Menos 3 y aquí menos por menos uno. Entonces nos queda la nueva matriz, después de modificarla, sería 4 menos 3 1 y 2 que se va a multiplicar por un onceavo. Ahora, el resultado puede quedar así, ¿verdad? Puede quedar así expresado, un onceavo por 4 menos 3 primer renglón, uno 2 segundo renglón. O se puede multiplicar un onceavo, lo que queda en la fracción afuera por cada elemento. Entonces aquí nos queda 4 onceavos menos 3 onceavos, un onceavo y 2 onceavos. O sea, cualquiera de estas dos formas de la determinante es correcta, ¿verdad? Ya sea esta o esta, el resultado estaría correcto en las dos formas. Y aquí pongo una observación que A entre barras equivale a determinante matriz A, no es valor absoluto de A, ¿verdad? Porque en otros conceptos de matemáticas equivale a valor absoluto, ¿verdad? Aquí es determinante entre dos barras verticales. O Lick, sea, una pregunta. ajá. Bueno, yo soy bien, ¿cómo le digo? Bien curioso a la vez. Pero fíjese que, bueno, yo no crucé para hallar, para determinar, no las crucé, igual me dio el mismo resultado. No sé si se podrá así también. Mm, como no le entiendo. ¿Qué es lo que cruzó, eh? Es que igual, yo no la crucé, bueno, la puse como inversa, digamos.
sobre 2 por 4 igual da el mismo resultado. No, es que el determinante sí le va a dar igual. No, o sea, lo que hay que cambiar es la posición de los elementos de la diagonal principal y cambiarle el signo a los otros elementos, multiplicando por el signo menos. O sea que de esta matriz original de A queda intercambiado estos elementos y con signo diferente los otros elementos de la otra diagonal. No, ahí hay que tener cuidado, ahí, ven, no sé, o tal vez me quiere decir otra, lo mismo, o otra. O sea, estos hay que cambiarlos de posición, ¿verdad? Pero en esta fórmula de la matriz de A hay que cambiar de posición estos elementos y cambiar de signo los otros elementos y multiplicarlo por uno sobre la determinante. Correcto, licenciado. Correcto, correcto. Gracias. Bueno, ejemplo 5. Ahora vamos la inversa por determinantes de una matriz del ejemplo 3, ¿verdad? Una de 3 por 3, ¿verdad? Entonces aquí el procedimiento es más largo, el inversa por determinantes de una matriz de 3 por 3. Se va a aplicar esta fórmula. La inversa de A es igual uno sobre la determinante A por la adjunta de A. Entonces, calculamos primero la determinante con el procedimiento que hemos visto, que escribimos primero y segundo renglón abajo, sacamos con tres líneas, tres diagonales descendentes y tres diagonales ascendentes. Y aquí que tengo, cometo el pecado que ya vi, ¿verdad? De que desgloso mucho, pero espero después ustedes para que vean de dónde sale, pero lo pueden poner de un solo estos, cada producto, ¿verdad? Ya el total, ¿verdad? Entonces, dentro del primer corchete irían los productos de las diagonales descendentes, la suma, uno por 5 por 2 que me da 10 más 4 por uno por 3 que me da 12 más 3 por 2 por 6 que me da, 6 por 6 36, ¿verdad? 36. Que esto va a dar un total de 58, ¿verdad? Dentro del primer par de corchetes. Se le va a restar dentro de otro par de corchetes la suma de los productos de las diagonales ascendentes, ¿verdad? 3 por 5 por 3 que aquí daría 15, más 6 más 6, más 4 por 2 1 por 6, ¿verdad? Que da 6, más 4 por 2 que sería más 16, da 67. Entonces, este total, los totales, el total de acá del primer par de corchetes menos el total del segundo par de corchetes me da negativo 9. Esa va a ser la determinante. Es el primer insumo para sacar la inversa de esa matriz. Ahora tenemos para calcular la adjunta, que es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Tenemos que sacar primero la matriz de cofactores. Y para sacar la matriz de cofactores, tenemos que sacar los cofactores para cada elemento de esa matriz. Y esto lo que sí es un poquito largo, ¿verdad? Para una de 2 por 2 nos simplifica, pero para una de 3 por 3 sí, viene saliendo casi lo mismo que que con operaciones entre renglón, calcularla, ¿verdad? No, creo que es más, aún así es más corta este método. Operación entre renglón no lo vimos porque es muy largo, ¿verdad? Y por la cuestión del tiempo también. El- Pero solo lo vamos a ver la inversa de una matriz de 3 por 3 por este método, ¿verdad? De determinantes y cofactores. Entonces, aquí sacamos el cofactor del primer elemento. Empezamos, ¿verdad? Elementos de primer renglón. Primer elemento, el cofactor sería A sub 1, 1. Entonces el método es menos uno siempre elevado a la uno más uno, que es la suma de los dígitos, ¿verdad? Y planteamos la matriz de la determinante, pero eliminando el primer renglón
y la primer columna, ¿verdad? Que es la Bien, posición. una pregunta, ¿por qué Eh, sale negativo uno? Es que eso es, debe ser así, por la teoría del cofactor. El cofactor, aquí está, por este concepto, que el cofactor de cada elemento se obtiene elevando -1 a un exponente i más j. Es decir, la posición, los dígitos de la posición del elemento y multiplicando esa potencia por determinante de matriz que queda de eliminar renglón i y columna j, ¿verdad? Por este concepto, ¿verdad? O sea, eso es, para cofactor, eso se debe hacer siempre, ¿verdad? O sea, es como una regla que tiene que Eh, cumplirse, ¿verdad? Ah, ok, gracias, Lick, gracias. bien. Entonces se suman los dígitos, ¿verdad? Uno más dos, este ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, de eliminar el primer renglón y primera columna, lo planteamos como determinante, ¿verdad? Y aquí sacamos el determinante 5 por 2 menos 1 por 6. Aquí se puede, lo pueden hacer de un solo esta parte, sí se puede hacer de un solo. Pero yo para explicar detalle de dónde sale, ¿verdad? Entonces, -1 elevado a la 2 esto va a dar positivo, porque recuerden que todo un elemento negativo que está elevado a un exponente par debe dar positivo, ¿verdad? Y en la calculadora, cuando haya con un valor negativo, tienen que usar las teclas de paréntesis, encerrarlos, ese valor negativo, encerrarlo entre paréntesis y así, y después elevarlo al exponente que tengan, ¿verdad? Para evitar, porque si no lo elevan si no lo encierran entre paréntesis y lo elevan a un exponente par, el resultado les va a dar negativo y no es así, se debe dar positivo, ¿verdad? Entonces aquí ya pongo la potencia resuelta, ¿verdad? Sería 1 por, sí, el determinante, que sería 5 por 2 que es 10 menos 6 que sería 4, ¿verdad? Que aquí está en el siguiente paso, ¿verdad? Entonces 1 por 4 4. Entonces este es el elemento, el cofactor del elemento A11. Y vamos a hacer lo mismo con los demás elementos del primer renglón. Ahora sacamos el cofactor del elemento A12. Sería -1 elevado a la 1 más 2, que es la suma de los dígitos, por el determinante de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna de este elemento. Entonces la matriz que queda es una matriz de 2 por 2. Aquí me va a quedar, después de sumar, -1 a la 3, ¿verdad? Por la matriz que queda, una de 2 por 2, 4 y 3 en la primera columna y 6, 2 en la segunda columna. Ahora, -1 a la 3 va a dar -1. Ya resuelta esta potencia. ¿Por qué? Porque una potencia negativa, si se eleva a un exponente impar, va a quedar negativo el resultado. Entonces, sacando esta determinante, ahora, este paso lo pueden omitir, ¿verdad? Yo como repito, ¿verdad? Y saltarse a este, ¿verdad? Ya con la determinante, siempre y cuando lo hagan bien, ¿verdad? Verificando bien la determinante. 4 por 2 8 menos 18 que va a dar -10, ¿verdad? -3 por 6 -18 da -10. Ahora, y -1 por -10 da 10 positivo. Entonces, este es el cofactor A12. Este del elemento del primer renglón. Y por último, sacamos el último elemento del primer renglón, es decir, el cofactor A13. Entonces, como regla, ¿verdad? Ponemos la potencia -1 elevado a la 1 más 3, que es la suma de los dígitos, por la determinante de la matriz que va a quedar de eliminar el primer renglón y la tercera columna. Entonces, esto después de sumar me queda potencia -1 a la 4 por la determinante de la matriz 4, con los elementos 4 3 en primera columna y 5 1 en segunda columna. Esto sería 4 menos 15, ¿verdad? Elevando este -1 a la 4,
Comprobándolo, este exponente par me va a quedar uno positivo. Entonces, sería 1 por 4 menos 15, este es el determinante, quedaría menos 11. 1 por -11. Y 1 por -11 da -11, ¿verdad? Uno positivo por -11 da -11. Entonces, esto es lo que lleva un poco de trabajo, ¿verdad? Que por considerando solo voy a poner dos ejercicios de esto, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es que practiquen con este ejemplo, más los dos ejercicios de la IA que tienen que presentar. Con eso deben practicar, ¿verdad? Bien, más que todo para la guía, ¿verdad? Entonces, ya sacamos los cofactores de los elementos del primer renglón. Ahora vamos a sacar los cofactores de los elementos del segundo renglón, ¿verdad? Siempre con la matriz de 3 por 3. Entonces, hacemos de manera similar, ¿verdad? Como regla, -1 a la 2 más 1. O sea, ya los elementos del segundo renglón, ¿verdad? A2, 1, segundo renglón, segunda columna. Que va a multiplicar por la determinante de eliminar el segundo renglón y la primera columna. Si no forma la matriz, va a ser la determinante, la matriz, con dos elementos, 2 y 3 en el primer renglón y 1 y 2 en el segundo renglón, ¿verdad? -1 a la 3 va a quedar negativo, ¿verdad? Porque todo elemento o todo valor negativo elevado a un exponente impar va a ser negativo. -1. Sacamos la determinante, ¿verdad? Como les digo, esto no pueden omitir este paso y sería 2 por 2 que es 4, menos 3 que sería 1. Entonces queda -1 por 1 da -1. El elemento A22, ¿verdad? El cofactor A22 sería -1 a la 2 más 2, que esta es regla, ¿verdad? Entonces, que va a multiplicar por la determinante de eliminar el segundo renglón y segunda columna, ¿verdad? La posición del cofactor que se está calculando. Entonces, la matriz entonces quedaría -1 a la 4 porque aquí se sumó, ¿verdad? Por la determinante de la matriz 1 3, ¿verdad? Con los elementos 1 3 en el primer renglón y 3 2 en el segundo renglón. -1 a la 4 es par, me va a quedar positiva esta potencia 1, el resultado. Por el determinante de esta matriz sería 1 por 2, que es 2, menos 3 por 3, que quedaría -7, y 1 por -7 es -7. Entonces, estos son los dos primeros elementos de la segundo renglón, ¿verdad? Esto es lo que es un poco tedioso, ¿verdad? Para matriz de 3 por 3. El último elemento del segundo renglón sería, como esto va seguido, ¿verdad? Lo que pasa es que no me cupo acá, ¿verdad? Del segundo renglón, entonces este es el cofactor, el último elemento del segundo renglón, que es la posición A23. Sería -1 a la 2 más 3, quedaría una potencia -1 a la 5 por la determinante de la matriz que va a quedar de eliminar el segundo renglón y la tercera columna, ¿verdad? O sea, la matriz 1 2 y 3 y 1, ¿verdad? -1 a la 5, un negativo elevado, que como 5 es impar, va a quedar -1, queda -1, ¿verdad? Entonces, la determinante va a salir de multiplicar 1 por 1 menos 3 por 2. Uno sería -5, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría igual al producto de -1 por -5. -1 por -5. Menos por menos da más, entonces quedaría 5. Y aquí calcularíamos, calcularíamos ya los cofactores del último renglón, ¿verdad? Del tercer renglón. Entonces, el cofactor
del tercer renglón, el primer elemento, el tercer renglón, es decir, el cofactor, la posición 3, 1, sería menos uno a la 3 más uno, menos uno a la 3 más uno, ¿verdad? Que es menos uno a la 4 por el determinante de la matriz que queda de eliminar el tercer renglón y la primer columna, ¿verdad? Es lo que indica la posición acá. Que se forma esta, esta, esta matriz de 2 por 2, ¿verdad? De eliminar el tercer renglón, primera columna. La determinante, menos uno a la 4 como es par, me queda positivo 1. 2 por 6 menos 15 quedaría menos 3, ¿verdad? Menos uno por menos 3 es igual a menos 3. El cofactor a 3 2 sería menos uno a la 3 más 2 por el determinante de eliminar el tercer renglón y la segunda columna. Queda 1 4 el elemento es el primer columna y 3 6 en la segunda columna. Menos uno a la 5 como es impar, me queda menos uno el resultado. Entonces, menos uno por este determinante sería 6 menos 12, ¿verdad? Después de multiplicar, quedaría menos 6. Menos uno por menos 6 queda positivo 6. Y el último cofactor sería menos uno a la 3 más 3, ¿verdad? Menos uno a la una potencia igual a la suma de los dígitos de la posición que tiene el elemento. Por el determinante de la matriz que queda de eliminar el tercer renglón y la tercera columna de la matriz de 3 por 3, ¿verdad? Es decir, esto nos va a quedar menos uno a la 6 menos uno elevado a un exponente par va a ser, va a quedar positivo uno. La determinante calculando sería uno por 5 menos 4 por 2, 5 menos 8 quedaría menos 3, ¿verdad? Entonces quedaría uno por menos 3. Uno por menos 3 da menos 3. Cuando hemos sacado todos esos cofactores de los elementos de cada renglón, hacemos una matriz de cofactores. La matriz de cofactores, esta es la notación, es decir, la matriz entre corchetes A sub I J, ¿verdad? Y escribimos acá los elementos cofactores que nos salieron. El primer renglón van a ir los elementos que calculamos acá, ¿verdad? 4, 10 y menos 11 en el primer renglón. En el segundo renglón, los elementos que calculamos de aquí en adelante, ¿verdad? Que nos dio menos uno menos 7 y 5. Menos uno menos 7 y 5. Y en el último renglón van estos elementos de acá, los últimos que sacamos los cofactores, ¿verdad? Que dieron menos 3 6 y menos 3. Ahora, ¿para qué da la matriz de cofactores? Porque con la matriz de cofactores se saca la adjunta, ¿verdad? Que es la que va en la fórmula. Y la adjunta va a ser la transpuesta de esta matriz de cofactores, ¿verdad? La transpuesta, es decir, que las columnas de acá se van a convertir en el renglón de la matriz de adjunta, ¿verdad? Es decir, 4 menos uno 3, 10 menos 7 y 6, y menos 11 5 y 3. Y esto ya nos da la matriz adjunta. Es decir, que la matriz de adjunta de, de una matriz de cofactores de 3 por 3 es la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿verdad? Entonces, lo que lleva más trabajo es sacar cada cofactor, ¿verdad? Eso es lo que llevaría más trabajo. Pero considero de que aún así es mucho más fácil que hubiéramos visto por operaciones entre renglón, ¿verdad? Que sería mucho más largo, ¿verdad? Entonces, este es largo, pero sería mucho más largo y más complejo entre renglón, ¿verdad? Operación entre renglón.
Bueno, ya tenemos la junta. ¿Por qué la matriz adjunta? Porque, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Que la inversa de A es igual 1 sobre la determinante de A por la adjunta de A, ¿verdad? Entonces, aplicando la fórmula, la inversa de esa matriz de 3 por 3 que estamos trabajando en este ejemplo sería igual 1 sobre menos 9 que fue lo que me dio la determinante de esa matriz, ¿verdad? Menos 1 sobre menos 9 multiplicado por la adjunta, que la adjunta salió, primero sacamos la de cofactores y la transpuesta de cofactores nos da la adjunta, le escribimos acá y esto va a ser igual, ¿verdad? Puede quedar expresado así, ¿verdad? Si solo eso se pide el ejercicio o lo pueden dejar expresado multiplicando, ¿verdad? Sería un noveno por 4 sería menos 4 novenos. Un noveno negativo por menos uno sería un noveno positivo. Un noveno negativo por menos 3 va a quedar 3 novenos, pero simplificado, por eso es que queda un 3 acá, ¿verdad? Queda un tercio. Menos un noveno por 10 menos 10 novenos. Menos un noveno por menos 7 7 novenos. Menos un noveno por 6 sería menos 6 novenos, pero menos 6 novenos. Simplificada la fracción que equivale a menos 2 tercios. Menos un noveno por menos 11 queda 11 novenos. Positivo, ¿verdad? Menos un noveno por menos 5 novenos. Por menos 5 por 5 sería menos 5 novenos. Y menos un noveno por menos 3 quedaría un tercio simplificado. Es decir, 3 novenos, 3 novenos, pero simplificado es igual a un tercio. Por eso es que queda un denominador diferente. Bueno, y este es el ejemplo de inversa por determinantes para una matriz de 3 por 3. O sea, es fácil, un poquito largo para estas matrices de 3 por 3, ¿verdad? Pero para una matriz de 2 por 2 está la fórmula directa, esa es corta. No sé, preguntas de este último ejercicio, dudas, algo que no está claro. Bueno, les recuerdo, me pueden escribir de 4 hasta 10 de la noche, de lunes a viernes, por cualquier duda, ¿verdad? Y yo los voy a atender, ¿verdad? Tal vez si me tardo contestar, pero siempre, puede que me tarde, pero siempre los voy a atender, ¿verdad? Hasta las 10, ¿verdad? De 4 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. No sé, ¿alguna pregunta? O sea que Ok, para no sé. una, sí, No, le digo. o sea que el procedimiento para sacar la inversa de una matriz de 3 por 3, primero sacar la determinante, después los cofactores de cada elemento, ¿verdad? O sea que hay que sacar 9 cofactores, sacándolos los elementos por renglón. Después de haber sacado cada cofactor, sacamos la matriz de cofactores. Y a esa matriz de cofactores le sacamos la transpuesta y esa va a ser la adjunta, ¿verdad? Y con eso, el paso final solo sería multiplicar 1 sobre la determinante que nos da por la adjunta, ¿verdad? Que se puede dejar así expresada, ¿verdad? Como una fracción multiplicada por la matriz o se puede multiplicar, o sea, cualquiera de estas dos formas es correcta, ¿verdad? O sea que sí, es un poco largo, ¿verdad? Pero les aseguro que es más largo como si hubiera sido operaciones entre renglón, que no lo quise ver, ¿verdad?
Y de todos modos se va al mismo resultado y se está repitiendo, ¿verdad? Un poco repetitivo y, o sea que, y antes daba estos temas, pero vi que no, por operación entre renglón y por determinantes, pero ahora he tratado de acortar también, ¿verdad? Pero esto ya de varios periodos, ¿verdad? Bueno, entonces con esto concluye el tema de determinantes. Ahora pasamos al último tema, ¿verdad? El análisis insumo-producto. Está basado en un modelo de aplicación de matrices a las industrias en Estados Unidos, ¿verdad? Hecho por un ruso, ¿verdad? Que ganó el premio Nobel, un ruso, pero que terminó en Estados Unidos, ¿verdad? Lo adoptaron los gringos y diseñó este modelo con una matriz de 500 por 500, ¿verdad? Una matriz cuadrada de 500 por 500, las 500 industrias de Estados Unidos en ese momento. Bueno, el modelo insumo-producto fue introducido por primera vez a finales de los años 40 por Leontief, que fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1973 por ese estudio, ¿verdad? De la economía de Estados Unidos. La principal característica de este modelo es que incorpora las interacciones entre diferentes industrias o sectores que integran la economía. El objetivo del modelo es permitir a los economistas predecir los niveles de producción futuros de cada industria, con el propósito de satisfacer demandas futuras para diversos productos. Tal predicción se complica por las interacciones entre las diferentes industrias, a causa de las cuales un cambio de un producto de una industria puede modificar los niveles de producción de otras industrias. En el modelo original de análisis insumo-producto de Leontief, la economía de Estados Unidos aparece dividida en 500 sectores que interactúan entre sí. Con el objetivo de describir el modelo en los términos más simples, consideramos una economía que conste de solo dos industrias. Para ejemplificar nuestras ideas, suponga que las interacciones entre estas industrias son las dadas en la siguiente tabla. A ver. En las industrias P y Q, ¿verdad? Bueno, entonces este modelo mira las industrias, las interacciones entre dos industrias, pero imagínense, en Estados Unidos este modelo lo hizo con una matriz de 500 por 500, ¿no? 500 industrias por 500 industrias. Dice, totalizando las columnas, advertimos que los insumos totales son de 200 unidades en el caso de P y de 160 unidades en el caso de Q, ¿verdad? En el modelo se supone que todo lo que se consume, todo lo que se produce se consume. O en otras palabras, la producción de cada industria debe ser igual a la suma de todos los insumos, medidos en las mismas unidades. Así, la producción total de P debe ser de 200 unidades y de 160 unidades en el caso de Q. Entonces, ahora, en en los ejercicios, este total no se da, ¿verdad? Esta parte no se da, ustedes tienen que calcularla en estos ejercicios. Se deben sumar las columnas, ¿verdad? De las industrias que estas demandas finales no se van a considerar en una matriz, sino que las nuevas también. Bueno, lo voy a borrar acá. Voy a borrar esta parte. Bien.
Consideremos ahora los dos primeros renglones de la tabla uno, en las cuales se advierten cómo se utilizan los productos de cada industria. Dice, de las 200 industrias producidas por P, 70 son utilizadas por ella misma y 74 por Q. Esto deja 66 unidades disponibles para satisfacer la demanda final, ¿verdad? Es decir, que cómo interactúan las industrias. Los insumos de P utiliza 70 de P y 74 de Q, ¿verdad? Pero deja un sobrante de 56, ¿verdad? Que no pertenecen a ninguna industria, sino que ya están integrados en un producto final. Eso es lo que quiere decir. O sea, que de las 200 unidades de insumos que hay en total de P, para la producción de P se utilizan solo 70 y 74 para la otra industria. De manera similar, ¿verdad? De las 160 unidades producidas por Q, 100 las utiliza P y 48 no salen de Q. Y 12 unidades se destinan a satisfacer la demanda final. Es decir, que de las 160 unidades totales, insumos que tiene la industria Q, 100 se utilizan para la producción de Q, ¿verdad? Que es lo que está en el segundo renglón. Y 48 no, para la industria P y 48 para la misma industria de Q, ¿verdad? Quedando un sobrante de 12 unidades de demanda finales, ¿verdad? Ya el producto final, ¿verdad? Bueno, ahora suponga que la investigación de mercado predice que en 5 años la demanda final P crecerá de 56 a 70, mientras que en el caso de Q se incrementará de 12 a 60 unidades. Aquí es que no, ya nos está sacando, ¿verdad? O sea que en estos ejercicios les va a dar que hay unas nuevas demandas finales en años posteriores. Entonces, esto es para sacar las nuevas producciones en el futuro, ¿verdad? Ya casi no saca, entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Este ya es el tema último, ¿verdad? Estos temas son un poco largos, ¿verdad? Entonces, si nos sacan, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Que ya casi nos están